¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que en este tiempo las circunstancias que se están dando en estos instantes y dado el volumen de todas las cosas que están sucediendo, que están fragmentando el planeta cada vez más, están haciendo que la retórica hueca que tienen la gran mayoría de la gente que es responsable de las administraciones en varios países hayan creado en el entorno algo demasiado difícil de asimilar, creando un caos, promoviendo la migración de mucha gente y dejando ciudades pobres, abnegadas, y dándole responsabilidades a países donde hay levantamientos severos, muy severos, con respecto a lo que es precisamente etnias ajenas a la que en esos instantes migrantes están llegando. Es un peligro todo lo que les estoy contando, todo lo que les estoy diciendo, pero aparte, todavía tenemos que ver, eso es por un lado, por lo que viene siendo lo social, lo político, pero también está lo económico. Las circunstancias y todo lo que se nos viene encima están creando una atmósfera muy difícil, muy exacerbante, pero sobre todo es un ultimátum para el próximo evento que está a punto de darse. Estamos hablando de guerras, de rumores de guerras, estamos hablando de muchas cosas muy importantes que ustedes deben de saber, o que algunos saben, pero simple y sencillamente dejan pasar o lo dejan pasar de largo. He ahí el detalle, he ahí las cosas que son las que realmente asustan y que deben de tener una partitura muy importante, porque desgraciadamente la gente no está tomando en cuenta para nada a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre Todopoderoso. No están acercándose a Él, se están alejando. Vean ustedes, la apostasía ya está todo lo que da ahorita en estos instantes. Hay cuestiones de las cuales simple y sencillamente son totalmente inadmisibles, y que sin embargo se siguen dando. La pedofilia está a todo lo que da, y aún tenemos problemas con la asignación de género. Quiero que escuchen con atención a este padre que va a hablar, para que ustedes se den una idea, no por mí,
Esto es para ustedes. Esto que yo estoy haciendo es una información que les estoy dando. Porque Dios Padre Todopoderoso y su Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, pero que su verdadero nombre es Yeshua, había enfatizado en los evangelios que iba a suceder. La clase hedonista, la clase prácticamente es algo abominable, totalmente abominable. Pero bueno, quiero que vean este video para que se den cuenta ustedes de la realidad de las cosas. No por mí, como vuelvo a decirles, es precisamente para ilustrar esta información que les estoy dando. Y por cierto, dos de los países cuyo sistema político no me entusiasma, pero tengo que reconocer que se están oponiendo ferozmente a la ideología de género, son precisamente Rusia y China. Y lo son porque saben que si la familia desaparece, sus respectivas naciones se desplomarán. En una entrevista que pueden ustedes encontrar en YouTube, en la que el director de cine norteamericano Oliver Stone entrevista a Vladimir Putin, en uno de los fragmentos de una entrevista de 4 horas editada, le pregunta por la homosexualidad y le pregunta por cómo es posible que en Rusia no se pueda difundir la ideología de género en las escuelas y no se pueda hacer proselitismo homosexual. Y la respuesta que le da Putin es absolutamente ejemplar. En Rusia no se persigue, no se encarcela, no se discrimina a ningún adulto por ser homosexual. Hay actores, hay artistas, hay deportistas que son homosexuales y nadie los persigue ni los discrimina. Pero no vamos a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología que es contraria a la familia. Porque la base de esta nación es la familia. Si el niño se convierte en adulto al llegar a los 18 años y decide ser homosexual, es una decisión suya. Pero no vamos a tolerar que la familia la destruyan desde abajo, haciendo proselitismos con niños que no tienen el criterio suficiente para decidir en un sentido o en otro. Yo puedo estar muy poco de acuerdo en muchas cosas con Putin, pero ahí le doy toda la razón. En el caso de China, todavía son más estrictos. Y he tenido ocasión de hablar con chinos acerca de esto. Los chinos siguen arrastrando la herida de lo que ellos llaman el siglo de humillaciones. Hace ahora poco menos de un siglo, los británicos, que ambicionaban apoderarse de la porcelana, del té, de la seda china, quisieron hacerse con ella, pero los chinos no veían que los ingleses tuvieran nada con lo que pudieran intercambiar la seda, el té o tantas cosas valiosas. De modo que los ingleses, puesto que nada de lo que ellos vendían les interesaban a los chinos, decidieron venderles drogas y les obligaron a abrir puertos por los que introducían el opio para consumo de los chinos. Los chinos se opusieron, la Marina británica era más poderosa, y después de perder 2 guerras no tuvieron más remedio que aceptar puertos extranjeros que introducían el veneno de la droga en China y que sumieron durante prácticamente un siglo a China en el mayor sometimiento y la mayor explotación a potencias extranjeras que había vivido en una historia milenaria. La visión de los chinos sobre la ideología de género es la misma. Esto es peor que el opio que trajeron los ingleses. Y si dejamos que entre en nuestra sociedad y que destruya la familia, el efecto va a ser peor que el opio británico. No lo vamos a tolerar. No porque seamos cristianos, el régimen es un régimen ateo, sino porque creemos en la familia y sabemos que la nación se basa sobre la familia. Me da mucho pesar que naciones que no son cristianas, sin embargo, a la hora de defender a la familia, parece que tienen una idea más clara que otras naciones que supuestamente lo son.
En quinto lugar, y esto es tremendo, la ideología de género es una bomba de relojería demográfica. No hay nación ni cultura que pueda sobrevivir con un crecimiento demográfico inferior al 2,5. Están ustedes ya por debajo del 2,5 en la República Dominicana. Hasta el 2,3, que es su tasa de crecimiento en estos momentos, tienen posibilidad de reacción. Todavía es reversible, quizá en una generación, un proceso de desplome demográfico. A partir del 2% no hay esperanza. Cualquier cultura, cualquier nación está condenada sí o sí. La ideología de género va a conseguir que Europa, la Europa que yo he conocido, desaparezca en una generación, quizá en menos. En España la tasa de crecimiento demográfica es del 1,1. Es normal. Hemos matado más de 1 millón de criaturas en el vientre de sus madres, siguiendo la supuesta salud sexual y reproductiva. La tasa de crecimiento de los musulmanes en España es del 8,1. Como ven, el futuro que le espera a la cultura española y a la nación española no es ideal. Reduzcan ustedes su tasa de crecimiento. Bajen del 2,3 en el que están ahora a un punto de crecimiento demográfico donde se condenen a sí mismos como país y como cultura. Y después solo falta que puedan entrar en masa inmigrantes de otro país sin ningún tipo de control y la República Dominicana que ustedes conocen habrá desaparecido antes de un cuarto de siglo. Denle las gracias a la ideología de género en ese sentido. Finalmente, y esto me parece muy importante, la ideología de género es un ataque directo contra la soberanía nacional. Finalmente, no es algo que deciden los políticos de este país. Los políticos de este país, en muchos casos, ignoran qué es la ideología de género, como los políticos de otro país. En otras ocasiones solo piensan en su propia promoción personal. Un político sin apenas importancia puede acabar siendo ministra de la Mujer, o ministro o secretario general de políticas de igualdad o cosas de este tipo. Les han asegurado la vida para los próximos 30 o 40 años engañando a la población. El problema es que eso significa el final de su soberanía y de su independencia nacional. La ideología de género se está imponiendo en países donde para poder recibir ayuda de instituciones internacionales, préstamos, renovación de créditos, se exige y se presiona a esos países para que admitan en su derecho interno la ideología de género. Y he tenido la posibilidad de hablar con dirigentes de países de Hispanoamérica y no de Hispanoamérica que tenían que confesar las angustiosas presiones que habían recibido de organizaciones ligadas a Naciones Unidas o al Departamento de Estado de Estados Unidos para admitir la ideología de género en su seno o enfrentarse con una situación difícil desde una perspectiva económica. No existe ningún derecho que permita, legitime o tolere que una instancia exterior del tipo que sea imponga a una nación la ideología que tiene que tener. Por muy pequeña que pueda ser esa nación, por muy reducido que sea su peso en el concierto internacional, por muy joven incluso que pueda ser en términos históricos, no existe organización internacional, fundación privada o país extranjero que tenga derecho a imponerle la ideología de género. Y eso es algo que ustedes tienen que tener claro. Y si me lo permiten, antes de pasar al terreno de las preguntas, quisiera realizar un paralelo a una situación esencial en la historia de Israel. Cuando de pronto, después de recibir las normas que podían permitir que Israel viviera como una nación ejemplar, como una luz para las naciones, como una verdaderamente nación próspera, las palabras que aparecen en la Escritura es: delante de vosotros he colocado el camino de la vida y de la muerte.
Ustedes tienen ahora mismo delante de sí mismos el camino de la vida o de la muerte. Esto no es algo que va a suceder dentro de 10, de 15, de 20 o de 30 años. Ahora mismo tienen delante el camino de la vida o el de la muerte. Tienen delante un camino de vida en el cual puedan construir esta nación sobre la base de familias equilibradas, armoniosas y fuertes, donde puedan educar a sus hijos en la verdad y en el temor de Dios, donde puedan hacer que salgan buenos ciudadanos de sus familias, donde puedan conservar la independencia y la soberanía nacional y donde conserven la libertad y el derecho a decidir la educación. Y ese es un camino de vida para este país, como para cualquiera. O tienen delante el camino de muerte, el camino en el que van a ver cómo su soberanía nacional desaparece, cómo se destruye la familia natural, cómo se acaba con el sistema educativo, cómo se levanta un sistema de mordaza totalitaria sobre los ciudadanos de este país, cómo se tritura el principio de igualdad bajo la ley, cómo su demografía desaparece y cómo al final se encuentran condenados como cultura o como nación. Delante de ustedes ahora mismo hay un camino de vida y hay un camino de muerte encarnado en la ideología de género. Ustedes son los que tienen que decidir. Muchas gracias. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿De qué manera tan magistral se dirige este hombre? Es simple y sencillamente magistral todo lo que dijo. Ahora, ¿qué sucede? Quiero que vean ustedes el Paseo de la Fama en Hollywood. Que vean ustedes en Hollywood lo que está pasando. Que se supone que es una zona turística, pero que ya está siendo invadida por indigentes. Es algo increíble. Más aparte, agrégale la cantidad de gente que está ingresando a Estados Unidos a raíz de las malas decisiones tomadas por un presidente de México, por un presidente de Estados Unidos. Y que vean los disturbios que hay en Francia. Y voy a poner otro video muy interesante donde ustedes se van a dar cuenta precisamente de lo que vienen siendo el tener otro tipo diferente de costumbres, otro tipo diferente de cultura, el choque de etnias que hay y los desenlaces que se crean después de. Todo eso se lo voy a presentar. Observen.
willst du machen? Polizei? Die Polizei kann nichts machen. Was wollt ihr denn? Ich habe mit euren Gesetzen nichts zu tun. Warum? Ich habe eine ganz andere Religion, eine ganz andere Mentalität, ganz andere Kultur. Eure Männer haben keine Eier. Eure Polizei kann die Kinder nichts machen. Ich kann die anspucken. Die können gar nichts machen. Ja? Ich kann hingehen, jemand hier kaputt schlagen, die können nichts machen. Was willst du machen? Was willst du machen? Du hast in dein eigenes Land gar nichts zu sagen. Eure Politiker, bla 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 bla, die reden. El gobierno de España lo que tiene que hacer es un llamamiento a la solidaridad de la Unión Europea. Y en ese sentido yo creo que es muy importante reforzar esa política migratoria. Ich bin gekommen, ich gehe nicht mehr zurück. Egal was. Que estamos a favor de regular la inmigración regular. España necesita recibir gente que venga a trabajar. Wir haben keine Eier, eure Leute. Was wollt ihr machen? Wir scheißen auf eure Gesetze, wir scheißen auf eure Kultur, wir scheißen auf eure Mentalität, wir scheißen auf eure Polizei. Voilà, première avenue c'est fait, la suite c'est en train. Les femmes elles se régalent hein. Condé. Ils ont récupéré un mannequin. SFR ça a été plié aussi hein. Regardez le bordel. Ça a été essayé, ça bouille. Ça a été fait. Tout a été fait. Voilà, ça fait Sacha. C'est en train de tout piller. Hein. C'est en train de tout piller. Voilà. Regardez, c'est en train de faire Jules. Voilà, Jules c'est fait. JD Sport c'est en train. Eso es para que ustedes se den una idea de las realidades, de las cosas que se están dando y que se van a dar más adelante. Es para dar miedo. La realidad no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo. Yo no tengo nada en contra. Simple y sencillamente es dejar que entren personas de otro tipo de ideología totalmente distinta y distinta a las costumbres y a las tradiciones del pueblo al que están ellos migrando. Entonces es un choque multicultural muy marcado. Muy marcado. Si ustedes se recuerdan bien, por eso Dios Padre Todopoderoso
no quería que de las 12 tribus hubiese, de las mismas 12 tribus, hubiese entre una tribu y otra tribu, hubiese precisamente relación. En este caso, que se casaran uno de una tribu con otra tribu, no, sino que se casaran de la misma tribu. ¿Por qué? Porque ya sabía que las cosas podían ir para aquella dirección. Esa es la realidad. Eso es, desgraciadamente, lo que está pasando. Ahora observen este video que está aquí, este fulano. Vean nomás ustedes los ademanes y todo, o sea, retador. Vean ustedes. ¿Creen ustedes que ese tipo de gente es buena? Vuelvo a repetirles, yo no tengo nada en contra de nadie, simple y sencillamente estoy presentando la información tal y como es, tal y como se ve, tal y como ellos la presentan. Yo no los puse, ni me puse de acuerdo con nadie, ni nada, no. Son realidades que ustedes están viendo. Para no tener yo solamente la voz, sino también tener la prueba de esto que está pasando, de esto que está sucediendo y de esto que les estoy informando. Estamos viviendo tiempos finales. Tiempos finales estamos viviendo. Y estos tiempos finales son tiempos muy contrastantes, muy peligrosos. Vean ustedes lo que está pasando en las calles. Miren ustedes. Tiempos tan increíbles. Vean esta persona que está aquí. Vean ustedes lo que hace. Se sube arriba de ese coche y empieza, es un jeep, y empieza a golpear el automóvil. El automovilista no sabe qué hacer, es un loco, y se lo lleva a velocidad. O sea, es inaudito. Es inaudito esto. Pero son tiempos que estamos viendo que son tiempos peligrosos, muy peligrosos. Esa es la realidad. Y yo quisiera que la gente se diese cuenta de más realidades. En serio, la verdad, honestamente, me quedo totalmente anonadado. Totalmente anonadado. Hay cosas tan difíciles como comerciantes de niños sacando a bebés de Ucrania para vender sus órganos. Increíble. Según la BBC, 400 niños africanos han sido secuestrados y traficados en el Reino Unido en los últimos 4 años y rescatados por las autoridades británicas. Increíble todo lo que está pasando. Niñas, niños y mujeres que han sido detenidas por llevar niños en sacos
en el Congo. Increíble, y es información real. No crean que la estoy sacando para así de la mente, no, o sea, es precisamente lo que yo estoy viendo en estos instantes. ¿Y qué sucede? Disturbios en Suiza, que ya se copiaron los disturbios que había precisamente en París. Y lo más importante, terremotos, erupciones volcánicas, destellos solares, la ciencia que está aumentando a pasos agigantados, tal como lo dijo Daniel Profeta. Es tremendo lo que está pasando. Es tremendo. Por ejemplo, Robert Kennedy Jr. califica de legítimas las preocupaciones de Rusia por la expansión de la OTAN. Ese es algo que está saliendo de información. Como también está saliendo otra información que me da miedo el que la gente no la vea. Casi el 70% de los franceses está a favor de introducir el estado de emergencia. ¿Por qué? Por la preocupación y la hostilidad que se está dando. Ahora, para más preocupación, China dice aspirar a una mayor cooperación con el ejército ruso. El ministro de Defensa de China, el general Li Changfu, se reunió con el jefe de la Marina rusa, Nikolai Yemelov, precisamente para hacer un fuerte intercambio y una frecuente interacción entre las armadas china y rusa. O sea que va a haber una mayor cooperación, definitivamente. Ahora, Taiwán comenzará una prueba de misiles de 2 días a partir del próximo lunes que viene, ante sus mayores ejercicios militares anuales, a medida que la isla intensifica los preparativos contra una China cada vez más poderosa. La advertencia terrible de Dmitry Medvedev: habrá un invierno nuclear. Y en medio de los furiosos conflictos geopolíticos y el caos económico, las escalofriantes palabras de Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, amenazan siniestramente el futuro incierto de nuestro planeta, haciendo sonar la alarma en el mundo al borde de una tercera guerra mundial. Profundicemos en la seriedad de las declaraciones de Medvedev y destrañemos lo que puede ser una siniestra profecía sobre nuestro destino global. Tal y como dice precisamente Medvedev, se trata de un enfriamiento total entre el occidente colectivo y el resto del mundo. Eso es lo que está ahorita en estos instantes
pasando. Es lo que está sucediendo. Y yo les digo a todos ustedes, es hora de acercarse a Yeshua. Por ejemplo, a mí llama muy fuerte la atención gente que dice que ya tiene refugios y que se va a refugiar en tal parte y que van a estar en tal parte, etc. Oh, sorpresa. Quiero decirles que Dios Padre Todopoderoso no va a permitir que nadie se burle de Él. El Dios que yo conozco, que es lo más hermoso y lo más sagrado, ese Dios te va a llevar a un lugar específico donde tú vas a poder estar. Y Él te va a proteger. Y Él te va a cobijar. Y Él te va a auxiliar. Y como tú te has acordado de Él, Él se acordará de ti en ese momento de aflicción y de difícil circunstancia. No permitirá que nada te toque, ni que nada te dañe. Confía en Él. Sigue a nuestro Señor Jesucristo. Sigue a nuestro Señor Jesucristo, que es Yeshua. Sigue a Yeshua. Sigue a Yeshua siempre. No le creas al hombre. Nunca le creas al hombre. Porque el hombre es hombre y no es perfecto. No es una verdad. Pero Él que es divino, Él que es puro, Él es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Y si Él se ofreció a dar su vida para que nosotros seamos salvos y tengamos esa oportunidad, ¿cómo vamos a desperdiciar tal oportunidad? Eso es simple y sencillamente un ejemplo a seguir. El estar con Él, el amarle, el adorarle, el darle gracias, el sentirnos nosotros protegidos en su mano. No podemos por ningún motivo dejar pasar semejante salvación. Pelea por tu corona, pelea por la corona de la vida, pelea por la vida eterna, pelea por estar con Él, amarle, adorarle, alabarle. Bendito seas, Padre. Yo espero llegar con esta información a tocar las almas de ustedes y sobre todo a que vean ustedes un ejemplo de realidades que ya son palpables. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, Jehová Padre y Yeshua Hijo, sea con todos ustedes. Si ha sido una bendición el haberles dado esta información, por favor, pásenla más adelante. Ofrézcanselas a los demás. No nos quedemos quietos e inmunes,
Sigamos divulgando el sagrado evangelio de Dios Padre Todopoderoso, de su Hijo principalmente, que es nuestro Salvador, y sobre todo síganlo a Él. Que la bendición de Padre e Hijo llegue con ustedes, Jehová Padre, Yeshua Hijo, y les abra a ustedes y les retire ese velo que actualmente hay y despierte sus mentes y sus corazones. Nos vemos en la siguiente.